Bueno, Silvia, cuando quieras puedes empezar. Bueno, cómo no. Bueno, buenas tardes. Yo soy Silvia Piscors, soy médica, soy psiquiatra y soy miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Integro el Departamento de Familia y Pareja, que es el organizador de este evento, esta conversación que lleva por título Matan a un joven, ley, familia y sociedad. El departamento está coordinado por la licenciada Rosalía Álvarez, la secretaria es la doctora Alicia Lotufo y sus integrantes son la licenciada Marita Dalvia, la licenciada Liliana Solari, la licenciada Fernanda Rivas, a quien pronto vamos a escuchar, y quien les habla. En la actividad que ahora nos convoca, hemos decidido enfocar el tema de la violencia, en este caso entre jóvenes, desde la perspectiva de los vínculos familiares y desde las perspectivas legal y social. Y tenemos realmente, así como es hábito en el departamento, en nuestras reuniones, que sean conversaciones, intercambios, de que esto llegue a ser un verdadero intercambio entre los disertantes y también con quienes están participando, ya sea desde el Click Meeting o desde el Facebook, que lo pueden hacer a través de los respectivos chats. Yo voy a hacer una breve, muy breve introducción y luego voy a introducir a cada uno de los panelistas. En las conversaciones en el departamento caracterizamos al tema de la violencia como complejo y multideterminado. Nos referiremos en especial a la violencia como fuerza agresiva, sostenida, incontenible contra alguien. Y se nos plantearon una serie de interrogantes, tales como si es una forma habitual de existencia, si amenazo y ataco existo. Desde ya que todos estos temas los va a desarrollar mucho más puntualmente María Fernanda, de modo que no voy a abundar sobre eso, pero algunos conceptos nos dan camino, abren, y en ese sentido paso a mencionarlos. Jessica Benjamin, una psicoanalista norteamericana, porque nos parecieron útiles estos conceptos y tienen que ver también con el Click Meeting que nos precedió, con algunas preguntas que se hacían respecto al tema del encierro, y el encierro no solo en el que estamos por la cuarentena, sino al encierro de cada uno en su propio narcisismo y al tema de la salida a los otros. En ese sentido, el concepto de reconocimiento se refiere a un sistema mutuamente adaptativo ligado al descubrimiento del bebé humano de que hay otras mentes allí afuera. Esta es son los términos en que lo describió Daniel Stern. Postula Jessica Benjamin la terceridad como una construcción de alternativas, tomando como modelo las co-construcciones de la díada del cuidador primario y el hijo, que tienen inevitables desencuentros que zanjan, creando zonas de mediación y encuentro. Cito textual: el sentido del mundo lícito comienza con los patrones intersubjetivos co-creados, siendo estos patrones el tercero y la experiencia de actuar de acuerdo con ellos, la terceridad. El tercero es así la base de toda relación legítima con otros seres humanos. El reconocimiento es un concepto indispensable en este pensamiento. Este deseo de seguir al Padre, que es representativo del más amplio mundo, se traduce en el deseo de ser fuerte y grande. ¿Qué sucede cuando ese deseo no es espejado?
no recibe reconocimiento, sino que es ignorado por la figura paterna idealizada. Esta configuración se relaciona con la humillación, el resentimiento y la necesidad de aprobación masculina a toda costa, y sigo citando literalmente a Benjamin, que aparece en el comportamiento del pandillero masculino, por ejemplo. Este concepto, el de pandilla, es otro concepto que nos pareció en el departamento pertinente al grupo de los agresores y que en su disertación ahora María Fernanda va a desarrollar. Pero voy a incluir algo de lo que me olvidé antes, que es el agradecimiento a Secretaría Científica por darnos este espacio, y yo agrego el agradecimiento a Secretaría Científica también, pero al click meeting de las figuraciones del mal que nos precedió el 9 de junio y a los que nos han precedido el martes pasado y hoy mismo, porque van configurando entre todos una situación en la cual lo que nosotros vamos a traer hoy ofrece una continuidad con este trabajo de click meeting, de la reflexión clínica que en el panel de hoy anterior pedía el auditorio, porque esto que vamos a conversar es un intento de interdisciplina y de trabajo clínico, siendo la clínica esta difícil situación que se produjo. Paso entonces a presentar a María Fernanda. María Fernanda Rivas es psicóloga, es psicoanalista, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, integrante del Departamento de Familia y Pareja, como ya dije, especialista en niños y adolescentes, especialista en psicología jurídica con orientación en familia, y es autora de el libro La familia y la ley, conflictos y transformaciones, y coautora del libro Familias en litigio, y se referirá a nuestro tema. María Fernanda. Buenas tardes a todos los asistentes, a los colegas. Quería agradecer a Secretaría Científica por este espacio. Quería agradecer a las integrantes del departamento, mi queridísimo equipo, por darme la posibilidad de representarlas en este encuentro. Y agradecer también a Gustavo y a Facundo, que nos van a permitir hoy un intercambio riquísimo acerca de este tema. El título elegido por nuestro departamento intenta hacer un juego de palabras con un conocido texto de Freud de 1919 que es Pegan a un niño. En ese texto Freud investiga las relaciones existentes entre el sadismo y el masoquismo y sigue sus orígenes, investiga sus orígenes también, en base a fantasías de paliza que traen los pacientes que él estudia y que considera universales. Nos ha llamado la atención en ese texto que hay alusiones a miembros de la familia, como los padres, y a sus subrogados, a maestros, por ejemplo, y hay alusiones también a contenidos epocales, como la costumbre de castigar físicamente a los niños por parte de los padres o por parte de los maestros, ¿no? El caso que hoy tomamos como disparador es un caso que ha tenido y tiene muchísima resonancia. Ha sido un caso cuyos detalles han circulado muchísimo antes de la pandemia, siguen circulando, vemos en los medios que siguen circulando, y es un caso de fuerte repercusión social que a todos nos ha tocado de cerca por una u otra cuestión. Todos hemos tomado partido, todos hemos de alguna manera voluntaria o involuntariamente hemos efectuado una condena a los victimarios. Este podría considerarse uno de aquellos homicidios que a la vez son suicidios, justamente por la fuerte condena social que generan, ya que los victimarios, sus familias también, quedan como muertos en vida, justamente por esta condena social que recae sobre ellos y porque quedan excluidos de la sociedad.
La primera pregunta que nos hacemos entonces es, retomando un poco estas relaciones entre sadismo y masoquismo, es ¿a quién matan los jóvenes cuando matan a un par, cuando matan a un semejante? Pueden estar matando algo de ellos mismos. Uno de los puntos a pensar es el efecto de infección psíquica o hipnosis que se ha visto potenciado por los detalles de este caso en la sociedad. Estoy utilizando términos que utiliza Freud en su texto Psicología de las masas y análisis del yo. Es un texto a mi gusto muy vigente, de muchísima aplicación a los sucesos actuales. Ha habido una gran propagación de información mediática. Además del homicidio en sí mismo, las imágenes posteriores en las que se ve a los agresores con una ausencia total de culpa, de responsabilidad, de preocupación. Es más, llama la atención, habíamos conversado en el departamento, que hayan tenido hambre, que hayan ido a comer, se los ven en un local de comidas rápidas, pidiendo comida, como si nada hubiera pasado, ¿no? Estas son imágenes que duplican la indignación. Además de esto, el ataque en grupo a un muchacho que se encontraba solo e indefenso, y la patada que efectúa uno de ellos en la cabeza de Fernando cuando se encontraba indefenso y en el piso, llama la atención que sea en la cabeza y no en otro lugar del cuerpo. Otra de las preguntas que nos hacemos es si estas cuestiones influyen en la condena legal. De esto nos va a hablar, nos va a ilustrar seguramente Gustavo en su ponencia. Otra cuestión es que si bien son todos mayores de edad, por lo menos para la ley, hay autores dentro del psicoanálisis que consideran a la adolescencia como una etapa que va desde los 13 a los 25 años. Entonces nos preguntamos también la capacidad de cuidar al otro, el sentimiento de culpa, la necesidad de reparación, ¿son logros de una determinada etapa del desarrollo o devienen de una interacción continua y permanente con un entorno suficientemente bueno, que sería la familia? Podemos esbozar algunas hipótesis acerca de las familias de jóvenes que cometen este tipo de crímenes, este tipo de delitos. Si pensamos en su conducta en grupo, podríamos asociarlos a una pandilla, como mencionó Silvia. A ver, Asturi y Nobel, por ejemplo, se refieren a la tendencia a la búsqueda grupal y a la uniformidad en la etapa de la adolescencia. Y también dicen que esto puede sufrir una desviación hacia la psicopatía. Nos preguntamos cuál es el motivo que hace que un joven o un grupo de jóvenes sigan uno u otro camino. Pichon-Rivière, por ejemplo, define a la pandilla como un grupo porque tiene una organización, que tiene roles, que tiene un líder, que planean tareas, planifican tareas a través de un grado de peligrosidad que se observa en sus miembros a partir de la acción grupal, no la acción individual. Otra pregunta que también está circulando mucho en los medios es si se supone que ese día salieron a matar, tenían intenciones de matar estos muchachos. En la pandilla, la violencia se propone como un intento de resolución de la soledad, la depresión, la inseguridad y la incapacidad de elaborar un proyecto de vida. La pandilla forma una narrativa autónoma con la que el adolescente intenta crear su propia novela familiar. El joven que se incorpora a una pandilla se siente un exiliado del entorno familiar y encuentra una vía de escape para mitos, rituales, mandatos de la propia familia. El grupo, la pandilla, se cohesiona en torno a una carencia. El aglutinante común es
justamente la huida del entorno familiar. Pensamos que todo sujeto se desarrolla dentro de una familia y que la familia se desarrolla a su vez dentro de una sociedad. Tomamos la idea de ecología familiar, que escribe Pichon Rivière, y Winnicott también toma esta idea. Pichon Rivière, dentro de la ecología familiar, incluye la interacción de la familia con otros grupos, con otras instituciones, como por ejemplo el vecindario, la iglesia, el club. Entonces, digamos, algo que se nos ocurre es que podemos pensar algo acerca del club al que asistían estos muchachos, acerca de sus referentes, sus valores, sus ideales. Algo nos va a contar Facundo de estas cuestiones. ¿Qué incidencia tiene en un niño o un adolescente o en un joven la pertenencia a determinado club, la práctica de determinado deporte? Otra cosa que, digamos, nos llama la atención es que los jóvenes involucrados en este hecho no eran considerados delincuentes hasta ese momento. No tienen antecedentes policiales, se escucha que todos ellos estudian o trabajan, o escuchaban o trabajaban, son deportistas, practican un deporte que se considera apto como para sublimar la agresividad. Sí circulan testimonios de que habrían cometido otros ataques en grupo, pero hasta ahora nunca habían cometido un homicidio. Otra cosa que nos preguntamos es ¿por qué en ese momento? ¿Por qué la elección de esa víctima y no otra? ¿Pudo haber habido algún desencadenante? Poco se conoce de su familia, pero sabemos que son familias de clase media, que provienen de hogares con recursos para la educación, con padres que trabajan, algunos de ellos son profesionales, y que no habría antecedentes de conductas delictivas en otros miembros de la familia, ¿no? Es un caso también de violencia en la fratría, podríamos considerar, de violencia en el grupo de hermanos, ya que el objeto de ataque es un par, de la misma edad. Retomo entonces la pregunta inicial, ¿por qué matar a un par? Luis Canciper, que tiene un hermoso texto que se llama El complejo fraterno, nos habla de un complejo fraterno fanático, en el que la rivalidad reanima la dinámica ominosa del doble. Es un caso también de violencia en grupo. Encontramos aquí un efecto grupal, un efecto de masa, como menciona Freud en Psicología de las Masas. Es decir, algo se crea o se potencia en este encuentro. CAES llama alianzas ofensivas o psicopáticas a estas coaliciones grupales que se organizan para atacar a terceros y a demostrar su superioridad. Si pensáramos en jóvenes con conductas antisociales, como los nombra Winnicott, Winnicott indica el origen del comportamiento antisocial en un niño derivado, en el que hay una actitud implícita de que el ambiente me debe algo. Eso es lo que dice Winnicott. Otra pregunta sería si arrebatar la vida de un par sería una forma vengativa de cobrarse esta deuda. Y por último, la ley penal es convocada a suplementar desde afuera las fallas de interiorización de la ley, de internalización de la ley, de las prohibiciones de orden simbólico que permiten a las personas la vida en comunidad. Entonces, dirigimos nuevamente la mirada a la familia, a la que consideramos como el primer pequeño gran tribunal en el cual se dirimen los primeros juicios de la vida, se desarrollan los primeros juegos a estar dentro o fuera de la ley, se construyen categorías tales como lo justo, lo injusto, los derechos, las obligaciones, el desprecio o el respeto por la vida del semejante. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Muy interesante. Y yo lo que omití antes fue justamente agradecerles tanto a Gustavo como a Facundo
que estén hoy aquí con nosotros, y es muy de agradecer. En el caso de Gustavo, a quien ahora enseguida presento, por el hecho de que desde su lugar viene, aunque aún esta causa esté en proceso. Y quería decir una cosa un poco más general, primero, que es el accionar terapéutico de la sanción legal, ya que al establecer esto es delito, ubica la acción como ilegítima, como ilícita. Recién establecido esto desde el punto de vista del trabajo de los psicoanalistas, esto lo habíamos trabajado hace muchos años en un grupo interdisciplinario, desde la ley y la sanción puede tener un lugar, una reconsideración de lo actuado y el largo camino posible de un trabajo terapéutico. Además de que hay colegas que trabajan en las cárceles y hubo un colega que está trabajando en este momento en los penales, en el Click Meeting de la semana pasada, muchísimos años atrás, colegas ingleses que trabajaban con presos en las cárceles. En ese ámbito es posible realizar un verdadero psicoanálisis. El doctor Gustavo Carracedo, a quien paso a presentar, es fiscal, es abogado, fiscal del Fuero Penal de la provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de San Martín. Es especialista en Derecho Penal. Es docente adjunto de la Universidad del Salvador en la materia de Derecho Penal 1. Su intervención, que será seguramente también medulosa, la tituló La influencia de la tecnología mediática en la discusión criminológica. Bueno, Gustavo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Ante todo, agradecer a todos los asistentes, en especial al Departamento de Familia y Pareja de APA, que me ha permitido colaborar y estar acá presente. Recién estaban hablando unas cuestiones ya de ámbito o del ambiente psicológico, en el cual yo no voy a dar ninguna opinión, me voy a limitar únicamente a la cuestión jurídica. Me gustaría compartir con ustedes en este espacio y desde mi lugar como fiscal del Fuero Penal algunas ideas que tienen que ver con el abordaje en casos de trascendencia o de resonancia, como es el caso que nos ocupa, que fue llamado el caso de los rugbyers, ¿no? Ocurrido en la costa este año, y hacer una serie de denunciaciones o ejes, que son 6 o 7, no quiero tampoco aburrirlos ni cansarlos, pero me parecen muy, muy interesantes en cuanto a la primera diferenciación en ese concepto de criminología mediática y la criminología académica. Cuando me refiero a la criminología académica, es esa parte del derecho que estudia el delito, que estudia las causas, que estudia las maneras de evitarlo, el modo de actuar de las personas. Es decir, intenta establecer una tipología, lo que nosotros denominamos tipología social de los delincuentes, y tiene una faz netamente académica, ¿sí? En contraposición a esa criminología mediática, que nosotros denominamos como la palabra de los medios, o esas opiniones que no tienen ese sustento jurídico o ese sustento académico, que muchas veces influyen en ciertas decisiones judiciales. No debería ocurrir, no debería ser así, pero tiene una influencia que nosotros denominamos influencia mediática. Esto nos lleva al segundo eje de la charla, que tiene que ver con el abordaje de los medios de comunicación. Y esto en cuanto a la importancia que esas opiniones pueden generar en casos mediáticos, en
casos de cierta connotación social, como ha ocurrido en el año 2004 con la ley Bloomberg. No sé si ustedes recordarán, un episodio muy delicado, con un secuestro que termina con el fallecimiento del hijo del ingeniero Bloomberg. Y a raíz de toda esa presión mediática y ese clamor, se originó una modificación en el sistema legislativo, una modificación en el Código Penal, puntualmente, a consecuencia de toda esa presión mediática. Otro caso emblemático también fue en el año 1999, lo conocemos como el caso de Sebastián Cabello, que también modificó el Código Penal en cuanto a la aplicación de una pena más severa, una pena más grave, para los delitos culposos derivados de la conducción imprudente o negligente de un vehículo automotor. Son varias las consecuencias que puede tener esa criminología mediática. Ocurre actualmente con el tema de los menores, ha ocurrido con la violencia de género en general. Otra cuestión que también ha generado, en relación a este hecho puntual de los rugbyers, tiene que ver con esas pautas que hace un ratito estaba mencionando, como ser un tema muy importante, hicieron referencia recién, a la cuestión de la conducta posterior al hecho. Todas esas secuencias que generaron a consecuencia del hecho, después del hecho, la circunstancia de haber ido a comer, la circunstancia de mandarse un mensaje de texto, que dan por hecho una serie de circunstancias que tienen que ver con ese desprecio, principalmente en este caso, el desprecio de la vida, es decir, no tomar en consideración el hecho cometido, es muy grave. Esa conducta posterior, que quizás genera muchos interrogantes o genera muchas discusiones, desde el punto de vista del derecho penal, no tiene una consecuencia directa en el hecho en sí. Es decir, el hecho cometido no es un hecho agravado por las circunstancias de esa conducta posterior. Sí, esto es muy importante, es un elemento o una circunstancia que los jueces podrán y deberán considerar, deberán valorar al momento del dictado de la sentencia. Esto se lo comento porque los delitos en el Código Penal tienen una pena mínima y una pena máxima. Esas circunstancias o pautas, nosotros en el ambiente del derecho penal entendemos pautas administrativas de la pena, es decir, cómo se va a determinar o cómo se va a fijar el monto de la pena, los jueces, deben evaluar esas circunstancias. Son varias, están previstas en el artículo 41 del Código Penal, que hay que consultar, pero nosotros en este caso puntual hacemos hincapié en eso, en esa conducta posterior. Cuando hablaba yo recién de la presión mediática o esa presión de los medios, también es muy importante determinar, en este caso puntual, la participación, es decir, el rol que tuvieron todos los participantes del hecho. La causa en cuestión no fue todavía elevada a juicio, es decir, no hubo un debate, no hubo un juicio oral y público. Hay 10 chicos, 10 muchachos que están procesados, 8 están con prisión preventiva, 2 no. Y esto es muy importante para determinar el rol o la participación que ellos tuvieron, porque en el derecho penal existe una teoría que es la teoría de la participación criminal, que hace una distinción muy clara en cuanto a los que son autores del hecho, es decir, los que han podido dominar el hecho. Dominar el hecho es iniciar, poder continuarlo, culminarlo, y una diferencia con los partícipes, que en ese caso podrían ser primarios o secundarios, en los cuales, o mejor dicho, ese partícipe no tiene esa característica que es dominar el hecho. Por eso, en la opinión pública o en la opinión general, se
se habla de la posibilidad de que todos son autores, todos tienen que responder de la misma manera, ¿entienden? Entonces, con la teoría de la participación criminal, la diferencia es sustancial porque el autor tiene una pena que es mayor a la del partícipe, en este caso sería un partícipe secundario, que tiene una pena menor. Eso es muy importante, eso es muy importante. Otra cuestión que recién hablaba Fernanda en relación a ese dolo o esa intención, en investigación, que se denomina investigación criminal, no en las causas, investigación de las causas penales, desde el inicio, esa presión mediática puede influir, en esas decisiones judiciales. No es lo ideal. En el Ministerio Público nosotros nos regimos por un principio, que es el principio de objetividad. La ley del Ministerio Público así lo establece. Esto significa que nosotros debemos actuar con ese criterio de objetividad, es decir, aplicarlo en totalidad, aunque determinadas pruebas o determinada investigación pueda favorecer al imputado. Esto es muy importante, porque en algunas situaciones ese criterio de objetividad, a consecuencia de esa presión mediática, es dejado de lado. Entonces, yo no voy a dar una opinión personal, una cuestión de respeto hacia la colega que está trabajando en esa causa, pero también son varias las posibilidades y también se han manejado muchas posibilidades en cuanto a la calificación legal del hecho en cuestión. A ustedes les comento, en el ámbito de esta charla, les comento que la causa, en este momento, o mejor dicho, los imputados fueron indagados por un delito que se denomina homicidio doblemente agravado, por la alevosía en una circunstancia y agravado por la participación en el concurso premeditado de 2 o más personas. ¿Esto qué significa? Actuar con alevosía es actuar sobre seguro, es aprovechar el estado de indefensión de la víctima. Y con el concurso premeditado de 2 o más personas, claro, es decir, que fueron 2 o más personas las que participan en el hecho. Esa es la calificación actual. Se habló también de una calificación que podría ser un homicidio en línea, que tiene una pena menor. La calificación que yo les mencioné recién tiene una pena expectativa de una prisión perpetua. El homicidio en línea no, tiene una pena bastante menor. Otra calificación que también se manejó es la del homicidio con dolo eventual. El dolo eventual es una figura ordinaria, no existe en el Código Penal actual, en el cual la persona se representa la posibilidad de lograr de que ese resultado se produzca, la muerte, sin perjuicio lo cual continúa con la misma. Y la otra posibilidad o la otra calificación podría hablarse de un homicidio preterintencional, también una pena sustancialmente menor, que tiene que ver en la situación en la cual la persona comete un hecho que va más allá de su intención. Y cuando hablo de intención, es otro de los ejes de la charla, tiene que ver con ese concepto de dolo, ese concepto de dolo directo, esa intencionalidad de causar la muerte. Que cuando uno lo analiza es una cuestión bastante sencilla, pero tanto mediante la investigación y en el caso de ser la causa elevada a juicio, en el mismo momento del juicio, es el fiscal el que debe probar esa intención de causar la muerte. Son circunstancias un tanto complejas. Al comienzo uno lo analiza y lo ve como algo sencillo, y nosotros debemos preguntarnos, desde el ámbito del operador de la justicia, es decir, ¿estos chicos tenían la intención de causar la muerte? Son preguntas. ¿Salieron de sus casas con intenciones de causar la muerte en un boliche, o en la puerta, o en una pelea? Esas son las cuestiones que nosotros nos preguntamos y nos hacen ruido.
Me parece que son los ejes esenciales. Si hay alguno que quede pendiente, seguramente se habrá un debate al final. Me parece que nada más. No sé si, bueno, les puedo transmitir por mi experiencia personal, he tenido algunos datos emblemáticos, no tengo el espacio para mencionarlos. Por eso quiero transmitir esa experiencia, de alguna manera, de haber padecido, de alguna forma, esta presión mediática, esa opinión de los medios, en los cuales los operadores de la justicia tenemos que mantenernos al margen y siempre manejarlos con ese criterio, ese principio de objetividad a la cual hice referencia. Y por último, para cerrar el eje, seguramente Facundo lo va a mencionar, y en relación a este hecho y a esta presión mediática, existe un proyecto de ley, actualmente en proyecto solamente, que se denomina la Ley Fernando, que tiende a implementar o incorporar un concepto que se denomina el concepto de mano prohibida para los jugadores de rugby en especial, deportistas o deportes que tengan ciertos rasgos de contacto o algunos rasgos de violencia, artes marciales. Pero yo quería hacer una salvedad en cuanto a ese concepto de mano prohibida que en el Código Penal no rige, no existe. Vuelvo a reiterar, esa situación de la posibilidad por parte de los jueces de agravar la eventual condena, siempre manejándose entre el mínimo y el máximo, tomando en consideración esa circunstancia, ¿sí? Esa circunstancia de la conducta posterior, por ejemplo, de las calidades personales de la persona, y eventualmente, si este proceso de ley avanza, será también incorporado como una circunstancia más para la evaluación o la fijación de la pena. Quedo a disposición, seguramente si surge alguna otra cuestión. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad, una exposición medulosa, verdaderamente. Bueno, en ese sentido y con respecto a todo el tema de los medios, es interesante porque forman parte de un clima de otra violencia, ¿no? Lo que vos mencionabas en el título como violencia mediática, que todos padecemos, todos recordamos haberla padecido con respecto a este caso en particular, y son cuestiones que hacen a algo que seguramente Facundo ha incluido en su consideración por su condición de sociólogo, que es el ambiente social en el cual estamos todos inmersos, ¿no? Y que va tomando, por ejemplo, esto de que no bien empezó la pandemia, cesó casi, ahora últimamente volvió a aparecer a raíz de las continuidades del procesamiento a los rugbyers, pero era como si hubiera terminado cuando apareció otro tema con el cual nos empezaron a machacar la cabeza a todos. Y eso es violento también. Bueno, el licenciado Facundo Sassone, a quien paso a presentar, es sociólogo de UNSAM, fue rugbyer, es entrenador y dirigente de rugby, y también te agradecemos muchísimo tu presencia, Facundo, porque sos una persona que está participando muy activamente en este momento, en el a posteriori de esta situación, esta muerte, este crimen, organizando talleres de reflexión, y estás, por lo que nos comentaste, en la Unión de Rugby de Buenos Aires, que agrupa, si no me equivoco, cuando tomé los datos que vos me diste, a 91 clubes, y es de Buenos Aires nada más.
está llevando a cabo una investigación interdisciplinaria y seguramente nos vas a contar lo que esté más o menos ya estructurado de ella. Bueno, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y poder compartir y poder reflexionar sobre esto que nos pasó y escuchar también otras miradas y otras miradas de distintas disciplinas, ¿no? Es también un placer poder escuchar y poder reflexionar desde eso. Voy a hablar un poco desde lo personal y para terminar hablando un poco desde el trabajo que venimos realizando desde la URBA. Yo le puse a mi intervención repensar el rugby desde adentro. Es un poco lo que nos pasó con este caso, ¿no? Desde lo personal, 18 de enero de 2020 para mí es un día, un antes y un después. Yo espero, y esto ya es a nivel más general, espero que sea, a nivel personal es un antes y un después, a nivel general también espero que sea un antes y un después. A nosotros nos venían pasando muchas situaciones de este tipo y no estábamos trabajando sobre el tema y no estábamos revisando el tema. Y creo que es la oportunidad que nos da, lamentablemente este asesinato de Fernando nos da la posibilidad de repensarnos de verdad y de raíz al rugby desde adentro. Como les decía, como decía Silvia, soy exjugador, he participado, lamentablemente, en mi época de adolescente, de situaciones similares a las que se dieron en Villa Gesell, como dirigente de mi club, el Club Gimnasia Esgrima de Ituzaingó. He tenido que estar frente de discusiones con planteles de mi club que participaron o que tuvieron situaciones de violencia. Como entrenador, yo el año pasado estuve al frente de un equipo de mi club de chicos de 17 años. También participé en el sentido de ser entrenador de situaciones de violencia que se daban adentro de la cancha. Como padre, soy padre de un chico de 19 años que también está inmerso en esta realidad, que además el año pasado jugó contra estos chicos en Zárate. Y por último, como sociólogo, trabajé el tema de la desigualdad del rugby en el contexto de Buenos Aires. Quiero decir, todas estas facetas a mí me generaron una profunda reflexión, un profundo repensar, analizar. Fue como un bombazo que nos dio en toda nuestra ser, ¿no? Se conformó una realidad o se nos hizo presente una realidad que nos hizo repensar un montón de situaciones. Básicamente lo que a mí me motivó y lo que a mí a donde me llevó esa reflexión es a decir, tenemos un problema. Como rugbyer, como dirigente, como entrenador, como miembro activo de la vida del rugby argentino y en el caso de Buenos Aires, tenemos un problema. Y ese problema tenemos que enfrentarlo. La primera, y nosotros venimos trabajando en esto, el primer paso para poder trabajar en un tema es reconocer el problema. Y nosotros lo que estamos haciendo y lo que yo hice desde lo personal es entender que había un problema que teníamos que enfrentarlo y que teníamos que ponernos a trabajar en eso. En ese contexto, escribí alguna nota de opinión en algún medio, fui convocado para hablar del tema de algunos medios de comunicación, en el contexto de comentando Gustavo, el tema estaba en los medios de forma permanente. Fui una voz con esta mirada de que el rugby tiene un problema, es parte del problema, y en ese contexto me convoca a la Unión de Rugby de Buenos Aires para formar parte de una comisión de trabajo que se llama de formación integral y de mejora del comportamiento, que la conforman dos miembros del Consejo Directivo de la URBA y un psicólogo social, Miguel García Lombardi. Junto con ellos empezamos en el mes de marzo, primeros días de marzo, previo a la pandemia, a pensar cómo íbamos a encarar este tema. Porque el tema tenía distintas actividades y, pre-pandemia estábamos pensando en reuniones generales, en reuniones de trabajo. Como decía Silvia, la URBA tiene 91 clubes.
el rugby argentino tiene 400 clubes en total. La URBA es la unión más numerosa en cantidad de clubes, en cantidad de jugadores. Agrupa más o menos al 40% de los jugadores de rugby en Argentina. Entonces, lo que hicimos fue convocar, ya con la pandemia, con la cuarentena en proceso, convocar a todos los clubes a que asignen un referente por cada club para empezar a trabajar estos temas en modalidad virtual. Al principio pensamos que iba a ser un tema que los clubes, no todos los clubes iban a poder enfrentar, o no todos los clubes iban a mandar referentes. Pensábamos que íbamos a tener 40, 50 clubes trabajando el tema. Finalmente empezamos el taller con los 91 clubes representados, con un referente por cada club, lo cual fue muy, muy grato, y entendiendo que es una prioridad a priori para todos los clubes del rugby de Buenos Aires. Fue muy grato entender que lo que estábamos viendo nosotros, mismo antes de empezar el taller, era un común denominador de todos los clubes de Buenos Aires. Y ahí empezamos a trabajar, fueron 10 encuentros plenarios, 5 encuentros en modalidad taller, nos reducimos, empezamos a trabajar en los posibles orígenes de este problema. Todo a modo de preguntas, todo a modo de reflexiones para poner en consideración y para ejercer esta dinámica de ida y vuelta, no bajando verdades reveladas, sino entendiendo que hay una única mirada, sino que la idea era tirar sobre la mesa disparadores, situaciones que creíamos que podían ser disparadores de nuestro problema, para luego trabajarlos y discutirlos. Entonces les cuento rápido cuáles son los ejes. Hay un eje que tiene que ver con lo cultural, con la forma en que enseñamos y con las palabras que usamos como entrenadores para transmitir nuestro deporte. Voy a ser breve, pero cáguense a palos. Es una frase que nosotros usamos mucho antes de entrar a una cancha, como una arenga. Entren en la cancha a cagarse a palos, que tiene que ver con entren en la cancha a taclear, a intentar al contrario. Partir de un tacle es una frase que se usa mucho dentro de los entrenamientos, dentro de los partidos. Frases que tienen que ver mucho con situaciones de guerra, de violencia, que entendemos que puede estar siendo alguno de los disparadores de esta violencia que los chicos terminan generando. Hay un tema que se asemeja bastante al tema de pandilla, que nosotros no lo encaramos por el lado de la pandilla, pero que es interesante para plantearlo. Nosotros hablamos más bien del tema del comportamiento en manada, como un comportamiento que cohíbe los frenos inhibitorios, que habla de sentirse representado dentro de un grupo de gente, ¿no? de sentir un liderazgo, de dejarse llevar por un liderazgo. Tiene algunas características parecidas a pandilla. No soy especialista en el tema, para disculpar, pero también pusimos sobre la mesa el tema de comportamiento en manada para discutirlo. Otro de los temas es el tema de la masculinidad, de la construcción del macho, del hombre heteronormativo que juega al rugby. Bueno, poner en consideración y poner en crisis esas realidades que vivimos, que también tienen que ver con identidad de género, esto de no seas maricón, al frente. Hay situaciones que nosotros que son cotidianas en nuestro deporte y que entendemos que también pueden ser orígenes del problema. Otro punto muy importante que nos diferencia de otros deportes es el tema del hábito del golpe. El rugby tiene, por su característica, por la forma que se juega, tiene en el golpe una cotidianidad, una constancia. Ustedes piensan que nosotros, a los chicos que empiezan a jugar al rugby a los 5, 6, 7 años, el primer objetivo que tiene uno como entrenador es la pérdida del miedo al contacto. El rugby tiene contacto con el piso, con la pelota y con el contrario, con el adversario. Y todos, desde los 5 o 6 años y hasta los 16, 17 años, se trabaja fuertemente en la pérdida del miedo al contacto. El hábito del golpe es algo natural en el jugador de rugby. El jugador de rugby está habituado al golpe, a taclear, a recibir un tacle, a caerse al piso.
es algo habitual. Es uno de los pocos deportes donde hay 8 jugadores coordinados y haciendo fuerza, hacen fuerza contraria contra otros 8 jugadores. Es el único deporte que permite que 2 o más jugadores tacleen, derriben a un jugador contrario. Es el único deporte que 15 jugadores pueden empujar coordinadamente contra 2 o 3 jugadores. La superioridad numérica está dentro del juego habitual y es algo a buscar. Y por último, hay otro tema más que tiene que ver con el factor clasista, que si bien no lo estamos trabajando en profundidad todavía, bueno, es algo que por mi carrera, por mis estudios de lo he trabajado, el tema de la desigualdad en el rugby, el tema de es visto como un deporte de élites, hoy bien mucho más abarcativo y mucho más desarrollado en todas las clases sociales, todavía queda y hay varias desigualdades al interior del rugby que tenemos que pensar y trabajar y evaluar. Y por último, 2 cosas más, perdón. En la omnipotencia se cree, y preguntamos si ponemos sobre la mesa, si no generamos jugadores omnipotentes. Generamos jugadores que creen que pueden hacer cualquier cosa dentro de una cancha. Esto quiere decir, un jugador que mide 1,65 m y que pesa 70 kilos, está capacitado, tiene su cabeza tiene genera la posibilidad de derribar, taclear a un jugador que capaz pesa 120 kilos y de 2 metros. Entonces ahí hay cierto grado de omnipotencia que se desarrolla en los festivales de rugby, que también lo ponemos sobre la mesa como si puede llegar a ser un elemento originario de nuestro problema. Y por último, ahora sí, el corrimiento, todas esas situaciones que se generan adentro de un entrenamiento, adentro de una cancha, entrenadores lo transmiten, y no puede estar habiendo algún tipo de corrimiento desde lo deportivo a lo social. Entonces ahí es donde trabajamos fuertemente en repensar estos ejes junto con los 91 referentes de los clubes que les comentaba al principio. Y el proceso que nosotros vimos que generó en este primer taller, y ahora estamos en el proceso del segundo taller, ahora les cuento, es un paso de ser víctimas a ser protagonistas. Hay un primer momento en el cual encontramos que muchos de los referentes planteaban cosas tales como somos estigmatizados por la prensa, como decía Gustavo, la sociedad es la violenta, no somos el rugby es violento, sino que la sociedad es la violenta, y nosotros no producimos asesinos, eran algunas de las frases que se escuchaban de los referentes en los primeros talleres. Y ese paso de víctimas a protagonistas lo fuimos viendo, lo fuimos entendiendo, y fuimos viendo cómo muchos de los referentes, la gran mayoría, entendía que teníamos un problema, se hacían carne de ese problema, y sobre todas las cosas entendían que teníamos que ser parte de la solución. Que no podíamos dejar en manos de otros organismos, del Estado, de la Unión Argentina de Rugby, sino que teníamos que hacernos protagonistas de ese cambio que podía cambiar nuestro rugby. Eso la verdad que es algo que venimos viendo con mucha satisfacción, esta transformación dentro de los referentes de este taller. Se generaron varios consensos en este primer taller, consensos que llamamos preliminares, porque si bien no atacan el fondo de la cuestión, porque creemos que el fondo de la cuestión es para trabajarlo con mucha más profundidad, sí dan primeros indicios de trabajo sobre determinadas cuestiones. Les cuento, son 4 consensos, de paso rápido para... estoy yendo de tiempo, perdón. Son la reformulación de los bautismos, pasar de la humillación a trabajar sobre hechos positivos, trabajar en la mejora de la formación de los entrenadores, trabajar y hacernos responsables del comportamiento de toda la comunidad del rugby, y la revalorización de los terceros tiempos, moderar el alcohol en ellos. Y por último, el plan, lo que apunta el plan de trabajo de la URBE es un plan de mejora continua, en el cual nos permita formar una masa crítica de cambio,
donde cada uno de los referentes de cada club sea un agente movilizador dentro de los clubes para la reflexión, para el proceso de cambio. Y este proceso termina este año. La idea nuestra es que cada club presente un plan de mejora de comportamiento que deberán implementar en cada uno de los clubes. Perdón que me extendí. Gracias. No, está muy bien. Fue muy interesante, así que valió la pena que te extiendas un poco. En ese sentido, hay algunas preguntas que algunas de ellas, en cierta forma, han recibido ya alguna respuesta, pero de todas maneras las voy a mencionar. Rosalía Álvarez se preguntaba acerca de las posibles fallas o faltas de narcisización que padecen estos jóvenes asesinos, la ausencia de límites que da la función paterna. También el interrogante acerca de lo fraterno, que ya lo había mencionado María Fernanda, y la pregunta final es, ¿pisotearon hasta matar a un otro o acaso a un aspecto de sí mismos rechazado violentamente? Me parece que cuando vos mencionás esto de no seas maricón, ya hay una respuesta en cuanto a algo que está vinculado con lo de Jessica Benjamin, en el sentido de, ella habla de que el reconocimiento como persona, desde el padre, la madre y el vínculo con el bebé personificado, da lugar a que se surja una cosa que es sumamente importante, que es el respeto. El sentido que aparece como importante, contrario a esta situación de humillación, es el de respeto por cada persona. Y bueno, me gustaría ahora, Fernanda, Facundo, Gustavo, si tienen alguna otra respuesta ustedes para esta pregunta. Después hay otras. ¿Quién toma la posta? Silvia, bueno, yo quisiera retomar por ahí algunos comentarios que nosotras charlamos en el departamento, que fueron haciendo las integrantes. No sé si adelante. O por ahí si los tenés, ahí, me parece, ¿no? Había uno, bueno, eran todos muy interesantes. Había uno sobre todo de Rosalía con respecto a un mensaje de texto que había enviado uno de los participantes en ese... Que está en... Sí. A ver. Sí. ¿Caducó? Veo que Facundo asiente con la cabeza, así que... Sí, nosotros la palabra caducó la usamos en el taller para mostrar cómo en ese comportamiento en manada lo que se hace es se deshumaniza a la persona, ¿no? Lo que entendemos es cómo hay por parte de estos chicos una deshumanización del otro en el contexto de un comportamiento o tribal o en manada. Por eso te sentía, porque creo que la palabra caducó tiene la fuerza y muestra mucho de lo que los chicos estos les pasaba por su cabeza a la hora de cometer este asesinato. En esa misma dirección hay un comentario con que todo él es pregunta, según lo que dice Liliana Solari. Dice: a través de todas las épocas, la violencia se pone de manifiesto en un circuito semejante a una metamorfosis. Algunas formas dejan de practicarse y surgen otras nuevas, pasando de las expresiones más espantosas hasta las solapadas y tácitas. Lo que se mantiene es su constante circulación.
abusos disfrazados de rituales, un secreto a voces que el rugby sostiene en el tiempo. El rito de iniciación en los planteles puede ir, a lo mejor pudo ir, desde raparse la cabeza o tragarse un pez vivo hasta imposiciones sexuales. Testimonios de casos reales que también llegan al fútbol. La cultura del deporte sistematiza con violencia el pasaje a la adultez profesional. En un momento límite, el paso del mundo juvenil al plantel superior. La ideología del macho es aquella que hace pensar al hombre que si no puede demostrar su virilidad no es persona. Está tan comprometida la humanidad del sujeto masculino por su virilidad que no se ve pudiendo ser persona digna de respeto si no tiene el atributo de algún tipo de potencia, no solo sexual, sino de potencia bélica, de fuerza física, mandato de masculinidad. Hay una hostilidad a veces contenida como leitmotiv en las relaciones vinculares, dice la colega, residuo colateral por habitar en una cultura en la que prima el imperativo de goce, transgrediendo todo límite posible, labilizando la función del padre, generando una dialéctica mortífera entre violencia y goce, que se manifiesta en las adicciones, el delito llegando hasta el homicidio, como en este caso particular. Y te dirige a vos la pregunta, dice, me gustaría preguntarle a Facundo Sassone sobre este punto. Bueno, pero está abierto también, por supuesto, a vos, Gustavo, y a vos, María Fernanda, y cualquier agregado vale. Yo quería hacer un pequeño aporte antes de que responda Facundo, que seguramente es su tema, que tiene que ver con esa influencia que yo hacía mención de la criminología mediática, puntualmente, con la creación de ciertos estereotipos, en ese caso también, como ocurre con el caso de los rugby, con la estigmatización del jugador de rugby. Decía Facundo que es un deporte lógicamente de contacto, de mucho contacto con la pelota, con el contrario, con el piso, etc. Pero no podemos también decir que es un deporte o que los que lo practican son violentos, porque eso hablaba de esa influencia que puede tener o la creación de esos estereotipos por parte de esa palabra de los medios. Era un pequeño aporte. Y volviendo a ese mensajito de texto que según en la causa surge, del famoso término ese caduco, a eso yo hacía referencia hace un ratito cuando hablaba de la conducta posterior, que me imagino que quedó claro. Son esas circunstancias, tanto como las condiciones personales de la persona, los vínculos personales, la calidad de la persona, son esas circunstancias muy, muy puntuales que los jueces deben considerar al momento de fijar la pena, insisto, entre ese mínimo y el máximo previsto. Eso es lo que quería hacer esa aclaración. Bueno, sí. A ver, nosotros tenemos un gran desafío por delante como comunidad del rugby, porque básicamente entendemos y creemos, muchos de los que estamos en este proceso, que el rugby tiene connotaciones en su enseñanza que se dan al igual en todos los países, en muchos países del mundo, que tiene que ver con la forma de taclear, con la forma de golpear. Se habla siempre de que el rugby es un deporte muy leal, porque dentro del reglamento uno podría lastimar feo al otro y sin embargo eso no ocurre dentro de una cancha. Hay cuestiones que el deporte en sí tiene muchas posibilidades de golpe, de generar, de ser agresivo. Me gusta llamar más la palabra agresividad que la palabra violencia, si bien son sinónimos o parecidas. Entonces, el gran dilema que tenemos y el gran desafío que tenemos por delante es cómo hacemos para seguir enseñando nuestro deporte, al que amamos y consideramos un estilo de vida, una forma de vivirlo, siendo que puede estar generando y que está generando
situaciones no deseadas. Entonces, ahí aparecen preguntas de, bueno, ¿y qué pasa en otros lugares del mundo? Bueno, en otros lugares del mundo no hay estas situaciones de violencia fuera de la cancha, o sí algunos casos, hubo algunos casos en el sur de Francia hace 10, 15 años atrás, en Inglaterra hace 20, 30 años atrás también había situaciones de violencia más vinculadas al alcohol también. Digo, hubo casos donde evidentemente hubo algún trabajo específico y donde se corrigieron situaciones no deseadas. Me parece que nuestro camino es ese, nuestro camino es el de repensar cómo estamos enseñando, trabajar mucho en cómo estamos dando a conocer nuestro deporte, cómo lo estamos transmitiendo, y entender cuáles pueden ser los mecanismos que generan este corrimiento o que generan estas desviaciones. Me parece que el gran desafío nuestro, yo lo pongo como un caso Carrasco en algún punto, ¿no? Que ojalá sea esta situación, esta lamentable pérdida, ojalá sea un punto de partida para que el rugby argentino, porque esto no es un problema, esto es un problema del rugby argentino, no sé si algunos habrán leído, la Unión Argentina de Rugby también lanzó un proyecto que se llama Rugby 2030 hacia una nueva cultura, que también se propone repensar, nosotros estamos en contacto y participamos de ese proceso, se propone repensar en la forma en la cual transmitimos nuestro deporte y trabajar en qué tenemos que modificar para que eso no genere violencia fuera de la cancha. Así que nada, el trabajo es muy grande, el trabajo no es de corto plazo, sino que es de mediano y de largo, y sin embargo estamos entusiasmados porque creemos que hay una oportunidad. Básicamente eso. Esta respuesta tuya me quitó una pregunta, porque yo justamente te quería preguntar por la situación en otros países, y las reglamentaciones y todo eso. Yo quería, Silvia, perdón. No, iba a aclarar eso, que sí, que estuvimos estudiando el tema. No hay, hoy por hoy, por lo menos no conocemos nosotros situaciones de violencia que se estén generando. Y aclaro esto, nosotros no solamente, el caso Fernando es digamos, la punta del iceberg, la realidad es que hay muchos casos, hasta con homicidios dentro del rugby en los últimos 10 años, y muchos casos de violencia que no terminan en homicidio, pero que sí fueron denunciados y con condenas en proceso, y con probation, y son infinidad de casos. Nosotros en los últimos 5 años contamos 30 casos, más o menos, denunciados. Lo que también creemos es que hay muchísimos casos que no están denunciados, ¿no? La cifra negra, digamos, de la violencia, con lo cual entendemos que este problema está muy arraigado y que tenemos que trabajar muchísimo para poder abordarlo y resolverlo y tener las herramientas necesarias para poder hacerlo. Les cuento también muy rápido, casi todos los clubes, o muchos clubes, hoy ya venían trabajando con psicólogos dentro de los clubes, hoy es como que se empieza todavía a abrir más esta posibilidad de trabajar y abordar problemáticas internas de los clubes acompañados por psicólogos, en general con alguna especialización en deporte. Sí, quería agregar algo, por supuesto, desde nuestra disciplina. Bueno, esto que se ha hablado de la pertenencia de estos muchachos a estos grupos, que podemos llamarles pandillas o podemos llamarles, no sé, como queramos, digo, estos grupos que son de alguna manera suplementos de las familias, ¿no? De las propias familias, de las fallas de las propias familias. Quizás se busca otra familia en el armado de un grupo, fallidamente. Quizás se busca en el club también una familia. Y bueno, digamos, tomando esto que se nombraba, esta palabra caducó, que también tuvo tanta resonancia en los medios y que muy bien Facundo señalaba como una forma de deshumanizar al otro. Por ahí esto nos puede hacer pensar en ciertas fallas en la crianza, ciertos déficits que
tienen que ver con la empatía, con la ternura, dificultades en la figura paterna o materna para contener y limitar la violencia entre hermanos, por ejemplo. Esto se ve mucho en las familias, ¿no? Cuando los padres no saben o no pueden, o por sus propias historias, digamos, y esto genera justamente una falta de empatía y una tendencia, una inclinación a la objetalización del otro, o pueden existir rivalidades muy marcadas por preferencias por parte de los padres, que eligen más o prefieren más a un hijo y no al otro, cargándose de esta manera el complejo fraterno de muchísimo odio, de muchísimo resentimiento. Podemos encontrar, por ejemplo, déficit de narcisización, lo que nosotros los psicólogos llamamos déficit de narcisización, es decir, fallas en la capacidad de mirar, de considerar a los hijos, o puede haber, por otro lado, excesos de narcisización, lo que nosotros llamamos hipernarcisización, es decir, la tendencia a darle demasiado protagonismo, demasiado lugar a un hijo en detrimento al otro, por ejemplo. Y otra cosa que observamos en este lamentable hecho, y que puede ser una hipótesis también para pensar en relación a la familia, es que no fue una forma de hacer activamente lo que se sufrió pasivamente. No sabemos, por supuesto, si estos muchachos fueron víctimas de violencia en su pasado, en su historia familiar, eso quizás no lo sabremos nunca. Pero hay otros tipos de violencia, no necesariamente la violencia física, ¿no? Dentro de una familia, la violencia que tiene que ver con la desconsideración, con la no escucha, con no darle un lugar al otro como sujeto. Bueno, se me ocurría pensar en estas cosas, ¿no? Sí, yo varias veces llevé a la conversación en el departamento cuando hablábamos de este tema, el tema de la película Relatos Salvajes, y en particular, aunque no pude volverla a ver, cosa que hubiera querido para dar más precisiones en esta charla, por ejemplo, el episodio en el cual hace Oscar Martínez de padre de un hijo que ha embestido a alguien y toda la forma de manejarse de esos padres con ese hijo, y toda la situación también del manejo de clases sociales. Por otra parte, desde el título mismo, esa película hace alusión a un mal vivir que compartimos, ¿no? Un mal vivir y a unas situaciones salvajes, entre comillas, en las que nos vemos involucrados todos, ¿no? Que es también una repercusión seguramente en estas conductas. En ese sentido, a mí me interesa comentar que el psicoanálisis tiene herramientas para colaborar con lo social desde propias herramientas psicoanalíticas. En ese sentido, las conceptualizaciones de Winnicott, las conceptualizaciones de, por ejemplo, Jessica Benjamin desde otra vertiente, el psicoanálisis multifamiliar de García Badaraco, en el sentido de que en su modo de trabajo van dando lugar, por ejemplo, en las multifamiliares me consta porque es donde yo he estado participando los últimos 20 años, que cada quien tenga un lugar. En ese sentido, y esto toca con el tema de las violencias de género que se activaron tanto con la cuarentena, hay dificultades en las personas que de pronto hay habilidades biológicas para la reproducción y para ser padres cuando todavía no hay a lo mejor una maduración, y es una maduración que la tienen que hacer todos juntos en la familia para que cada quien tenga
un lugar y un lugar de respeto y de escucha. Bueno, esto quería mencionarlo. ¿Por dónde seguimos? No, yo quería agregar con respecto a lo que decía Fernanda. Nosotros entendemos que hay situaciones que vienen de la familia o situaciones que vienen de la sociedad que tal vez compliquen o fomenten ciertos niveles de violencia. Lo que nosotros estamos viendo es que ante esa situación nosotros no nos podemos quedar quietos. No nos podemos, nosotros lo que tenemos que, y lo que me parece que lo que estamos buscando es dotar de herramientas a los formadores de nuestro deporte para estar atentos ante situaciones complejas como las que vos mencionabas. Estar atentos ante un chico que puede estar con un problema serio, estar atentos ante situaciones de liderazgos negativos, estar atentos ante situaciones violentas que se pueden estar dando hacia adentro y hacia afuera del club. Digo, ahí es donde nosotros nos ponemos la camiseta de decir que tenemos un problema que evidentemente no es un problema solo del deporte, porque si no estaríamos hablando del mismo problema en otros países del mundo, no es inherente al deporte, pero evidentemente en Argentina, con el contexto social que tenemos, nuestro deporte involucrado en ese contexto social está generando este tipo de jóvenes. Ahí recién leía a alguien que hablaba de los jóvenes sin proyecto. También tiene que haber algo, que puede haber algo de eso, que hoy un joven, yo soy papá de dos chicos, uno de 22 y uno de 19 años. Está claro que hoy los chicos tienen otras miradas con respecto a los proyectos personales que capaz teníamos nosotros o nuestros padres. Pero me parece que ahí se están jugando realidades distintas, pero lo que nosotros como miembros activos de un deporte como el rugby, lo que buscamos es dotar de herramientas a quienes forman, a quienes están al frente, a los dirigentes y a los entrenadores, de herramientas para que puedan estar atentos y detectar situaciones no deseadas que se puedan estar generando. Nada más quería agregar eso que me parecía interesante. Facundo, una pregunta, Facundo. ¿Vos estás viendo comentarios y preguntas? Porque Guillermo dijo que él te iba a dar a vos el acceso al chat. Porque si es así, por favor, lee qué cosas son las que ahí se comentan, porque esa es la participación de las personas que nos están escuchando, y eso también nos interesa, escucharnos y responder y intercambiar, que sea una conversación ampliada. Bueno, yo pensé que teníamos todos acceso, por eso... No, es algo que Guillermo te dio acceso a vos. Perdón. Bueno, acá veo... Decí también quién cuando figura. Carla Wernick, se trataba de un grupo con historia de maltrato en Zárate. Esta conducta no parece haber sido sancionada ni por la ley, ni por la familia, ni por el club. La no sanción puede ser entendida como una autorización o hasta una admiración. Sí, conociendo un poco el grupo había tenido situaciones de violencia en la ciudad de Zárate, y el club había accionado por los testimonios que ellos mismos nos contaron, habían accionado en alguna oportunidad, pero con muy poca intensidad. Y ellos hacen un mea culpa muy fuerte sobre esas situaciones. Ellos lo que dicen es: nosotros tuvimos muchos avisos y no los supimos resolver. Es el testimonio que dentro del taller fue muy motivador y movilizador, más que motivador de lo que planteaba la gente de Náutico Zárate. Seguí leyendo estas participaciones, por favor. Diana Siegel. Me parece que este deporte tiene particularmente una cualidad masculina de corte machista, donde agredir y la violencia son consideradas cualidades valiosas. Hay equipos de mujeres que juegan el rugby. Creo que estos cuestionamientos que sobre todo Gustavo se está planteando surgen en estos tiempos de reivindicaciones femeninas. A ver, sí, el rugby hace ya varios años tiene, te diría, 20 años tiene un campeonato de rugby femenino. Obviamente es marginal. Mi club particularmente es fundador del rugby femenino en Argentina, pero para que se den una idea, debe haber 20 clubes que tienen rugby en Buenos Aires, con un promedio de 20
horas en cada uno de los clubes. Hacen un total de 300, 400 jugadores de rugby contra 100.000 jugadores de rugby masculino. Y con respecto al planteo de la cualidad masculina de corte machista, donde agredir y la violencia son consideradas cualidades valiosas, sí, no. Hay muchos personajes dentro del rugby que tienen esa mirada. Me parece que el trabajo es darle más fuerza a quienes tengan una mirada diferente y entiendan que agredir no es el camino, que la violencia es parte del juego, dentro del juego y no afuera, donde aparezcan otras cualidades y otras formas de lograr ese objetivo que es mejorar deportivamente, ganar y demás. Facundo, mientras vos seguís leyendo, yo quería preguntarle a Gustavo, porque algo que me vino a la mente en el trabajo de familias con chicos, y seguramente con Fernanda también tenés experiencia en eso, es el tema del bullying. Y si en derecho esto está de alguna manera sancionado, si hay una legitimación de que personas ajenas a la familia o una instrucción a la sociedad en general, así como esto que decía Fernando de los clubes de rugby, de que si uno observa una situación de bullying, se sienta comprometido con intervenir para hacer algo, para frenar ese hostigamiento. Sí, tal cual. En relación a lo que decía Facundo recién, cuando yo hice mención a la ley Fernando, es un proyecto de ley que está vinculado también a tu pregunta en cuanto a que habla de un trabajo meramente preventivo, en el caso de la ley Fernando. Por el momento resultaría impensado, digamos, que pueda tener una implicancia o que eso genere una modificación al Código Penal como una ley nacional. Él hacía mención a ese club de Zárate que habían tenido unos episodios anteriores que no habían podido detenerlo o no supieron manejar la situación. Acá es muy importante destacar que en el ámbito del derecho penal, la sanción, la pena, es de carácter personal. Por eso, en ese proyecto de la ley Fernando, habla de ese trabajo preventivo en la formación de los jugadores. Implica también, estamos hablando siempre de situaciones que se generen fuera del ámbito de la cancha, ¿sí? Del ámbito del partido, que puede implicar hasta la suspensión de fechas de los jugadores, como ocurre cuando son expulsados en el ámbito del juego, ¿no? En el marco del juego. La obligación de asistir, dice, a talleres y charlas referidas a temáticas de violencia en general. Le pueden incluso quitar los puntos al club, pero siempre haciendo mención a que es un proyecto de ley que estaría hoy fuera de lo que es el ámbito de la sanción penal. Eso es lo que quiero dejar claro. Lo que vos decís como meramente preventivo, bueno, resuena de un modo distinto en nuestra disciplina porque la prevención es algo sumamente importante. Facu, te sigo pidiendo que sigas mirando. Dale. Perdón, y después acá hay una pregunta, perdón, Eduardo, me consulta a mí si existe algún proyecto viable para limitar de alguna forma, dice, la impunidad que existe ante el terrorismo, que él lo menciona como terrorismo mediático, ¿no? Los casos de linchamiento, no. Por ahora no hay ningún proyecto para limitar, es una de las cuestiones con las cuales nosotros tenemos que convivir y tratar de manejarnos de la manera más transparente posible. En algunas situaciones, como ha ocurrido acá en este caso puntual de los rugbyers, no estamos autorizados desde el ámbito de la Fiscalía a dar cierta información a los medios. En algunos supuestos o en algunos casos es para evitar quizás esta presión. Y por el otro... Ay, se tildó. ¿Qué pasó con el sonido? No se oye. Por esos motivos, muchas veces nosotros no estamos autorizados, pero no existe por ahora ningún proyecto para limitar esa impunidad llamada, ¿no?, de terrorismo mediático. Por ahora no.
¿Alguna otra pregunta que estén ustedes viendo? María del Carmen Martínez plantea, ¿podrán salirse desde la manada, juegos rugbyers, a la actuación, igual desde lo social? Pregunta, ¿podrán salirse desde la manada a la actuación desde lo social? ¿Dónde están los límites también desde vía familiar? Un poco lo que me parece que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y la educación a nivel familiar tal vez tenga hoy otro contexto al que tenía en otras épocas, y me parece que eso está generando jóvenes con otras prioridades o con otra formación, y me parece que los clubes, en mi caso particular, o la escuela, a veces puede suplir o podría suplir parte de ese trabajo, y muchas veces no es suficiente. Ahí me parece que vuelvo a lo que dije antes. Digo, nosotros recibimos chicos de diversos orígenes sociales, familiares, y bueno, hay que trabajar con esos grupos que se conforman y trabajar y entender cuándo hay que detectar y conocer los momentos para detectar esas falencias o esos problemas y poder trabajarlos en consecuencia. Ahí me parece que está el gran desafío. Me paro en lo que me toca a mí, que es dentro de mi club, ¿no? Como lugar de socialización de estos jóvenes. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí, quería, acá tengo un mensaje de Marita Dalvia, que quiere expresar su felicitación a Sazone por emprender un trabajo de responsabilidad. Dice eso. Muchas gracias. Yo tenía dos preguntas para los dos, digamos. Para Facundo, bueno, algo vos dijiste, pero a lo mejor podés ampliar un poquito. Si desde el club tienen algún tipo de contacto con las familias, o algún tipo de inclusión o de trabajo con las familias de los chicos. Y a Gustavo, en relación a desarrollar un poquito más la idea de criterio objetivo en la determinación de la pena. Porque los psicoanalistas, por ejemplo, tenemos algunos conceptos que quizás podrían asociarse, la idea, por ejemplo, de neutralidad o abstinencia, con la que también debemos trabajar, ¿no? Estas preguntas para los dos. Con respecto al vínculo del club con la familia, sí, se busca todo el tiempo, y entiendo que todos los clubes lo generan. La realidad es que a mayor edad de los chicos, menor participación de la familia. Cuanto los chicos más crecen, van llegando a los 16, 15, 16, 17 años, la familia se acerca menos al club. También depende mucho los sectores sociales, el vínculo que el club genera con la familia. Hay clubes que lo generan más, clubes que lo generan menos. Digo, depende de varios factores, pero en el caso particular de mi club y muchos clubes que conozco, hay una búsqueda permanente de sumar a la familia al devenir, a la trayectoria deportiva de los jugadores. No es lo mismo un jugador que tiene un acompañamiento familiar a un jugador que no lo tiene, sea económico o no económico, no pasa por lo económico, pasa por el acompañamiento, el estar encima, el estar cerca, el incentivarlos a que practiquen deporte. Obviamente después juega el factor económico, porque bueno, comprar un par de botines o la camiseta, hay un montón de situaciones que tienen que ver con lo económico, que hay sectores que lo pueden hacer más y sectores que lo pueden hacer menos, pero sí se busca, o sea, se entiende que en la mayoría de los clubes de Buenos Aires, por lo menos, hay una búsqueda permanente de sumar a la familia, y ahí es donde también aparecen muchas veces las falencias, porque uno busca sumar a la familia y la familia muchas veces no aparece, como nos pasa. Ahí es donde uno empieza a detectar situaciones y problemas. Ahí en muchos casos interviene o el psicólogo deportivo que tenemos o el asistente social que también tenemos. Cuando detectamos esas situaciones es cuando aparece la ayuda profesional. Bueno, y respondiendo a las preguntas de Fernanda, no, me parece que a lo mejor no sé si quedó claro. Son dos cuestiones o dos términos distintos. Lo que es el criterio de objetividad es en cuanto a la investigación y a la aplicación de la ley en sí. Es decir, nosotros, de la ley del Ministerio Público y ciertas normas del Código Procesal Penal,
implica esa correcta aplicación de la ley, digamos, aún en perjuicio, a favor del imputado. Eso es lo que quiero decir. Es decir, descartar en todo momento, en el marco de la investigación, de que se inicia hasta que la causa se lleva a cabo el juicio, descartar todo lo que sea subjetivo. Por eso hablamos de un criterio de objetividad. Es decir, actuar relacionado siempre relacionando el objeto sometido, dice, a consideración, no por el sentir personal. Eso es en cuanto a la investigación. Y la otra cuestión, que tiene que ver con la pena, ya no es que uno o los jueces se apartan de ese principio de objetividad o de ese criterio de objetividad. En la pauta de mensuración de la pena o en la forma de fijar la pena, insisto, tienen que evaluar una serie de circunstancias, son muchas, están en ese artículo 41, decía las circunstancias personales de la persona, las circunstancias que lo llevaron a delinquir, la mayor o menor peligrosidad del sujeto, que son conceptos también muy discutibles, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Esas son pautas para fijar la pena. Por eso le decía, los delitos en el código tienen una pena mínima y una pena máxima. En algunos delitos la brecha es muy amplia. Fíjense que en el delito de homicidio, en general, homicidio doloso, una pena de 8 años, un mínimo y una pena de 25. Fíjense la brecha que hay. Entonces, esas circunstancias que yo decía que son las pautas mensurativas del artículo 41, son las que los jueces deben tener en consideración para fijar la pena. Entonces, son dos conceptos distintos. Ese criterio de objetividad, difiere de lo que es la pauta mensurativa. No sé si quedó claro, son dos situaciones distintas. No sé si había alguna pregunta más. Facundo, ¿hay alguna? Porque ya estamos terminando. Hay una última de Teresa Popilov. Sí. Sí. La teletecnomediático es un constitutivo fundamental de la subjetividad humana contemporánea. La subjetividad se produce inmersa en cómo puede incluirse esto nuevo en la aplicación y enunciación de la ley penal. ¿Cómo se piensa aquí el resquebrajamiento del institucional? ¿Acaso no se pierde marco de referencia? Yo creo que, Gustavo, sos vos quien por ahí... Sí, estaba releyéndola, no termino de comprender. A ver, ¿podrías repetirla? La está leyendo, ¿no? La está leyendo Gustavo. Sí, la estoy releyendo, pero no termino de encontrarle la... Háganla en voz alta, así la compartimos todos. Es la pregunta de Teresa Popilov. Dice, lo tecnológico, mediático, es un constitutivo fundamental de la subjetividad humana contemporánea. La subjetividad se produce inmersa en cómo puede incluirse esto nuevo en la aplicación y enunciación de la ley penal. ¿Cómo se piensa aquí en resquebrajamiento de lo institucional? ¿Acaso no se pierde el marco de referencia? No sé, yo interpreto que quizás hace mención a que se pueda perder esa objetividad. No termino de que ustedes lo puedan entender de otra forma. Quisiera agregar algo, a lo mejor esta pregunta que nos hace Teresa, que me parece una pregunta de mucha elaboración, muy interesante, me parece que alude un poco a lo que trae Gustavo de la presión mediática. Primero, digamos, al poder que tiene la información mediática en la constitución de la subjetividad, todas estas cuestiones epocales que nos marcan y nos forman como sujeto, de esto no tenemos dudas, ¿no? Ahora, en cuanto a la ley penal, me parece que hay dos vertientes. Por un lado, la presión mediática que hace que los jueces o los fiscales o incluso los legisladores a veces sean empujados a tomar decisiones, ¿no? En cuanto se trata de una condena, por ejemplo. Y hay otras presiones que tienen que ver con un clamor popular
con un sentimiento, digo yo, de injusticia, y que lleva a que sí se modifiquen algunas leyes, como las que mencionó Gustavo, como esta ley Bloomberg, esta ley Carrasco. Cabello, la situación del soldado Carrasco en aquel momento, esta ley Fernando, que igual ya explicó Gustavo, que no formaría parte del Código Penal. Claro. Pero me parece que hay dos vertientes de de la presión mediática, ¿sí? Y sin duda, como dice Teresa, esto tiene una gran incidencia en la subjetividad de cada época, ¿no? Son contenidos epocales. Por eso yo al principio traía este texto de Freud, en el cual se hacía alusión a un uso naturalizado de los castigos corporales hacia los niños. Y cómo esto evidentemente estaba presente en el psiquismo de los pacientes que él estudió para escribir ese artículo. Qué delicados son todos estos temas. Esto me recuerda las figuraciones del mal en ese panel que tuvo lugar el 9 de junio. Se hablaba del tema, porque no sé si el sentido de la pregunta incluye que podría haber penalizaciones desde el código a ciertas expresiones mediáticas, y ahí eso está muy cabalgando sobre lo que puede ser bueno se puede transformar en malo, ¿no? Como el tema de la censura, en fin. Tal cual, no, pero no existe esa penalización, no está previsto en el código, y son esas herramientas con las cuales los medios periodísticos, los medios en general, cuando dan una información, los operadores de la justicia, por momentos corremos con esos contratiempos y esos riesgos, que empiece a circular una versión que no es, que se empiecen a manejar hipótesis de un hecho que finalmente no es. Por eso hablaba yo de ese proceso de estigmatizar en su caso los menores, en este caso los rugbyers, o lo que tenga que ver con la violencia de género. Tiene que ver con eso, con esos estereotipos, ¿no? Pero no, por el momento no hay una sanción. Y como les decía recién, los operadores de la justicia tenemos un marco normativo del cual no podemos salir. Ese criterio de objetividad lo tenemos que aplicar a rajatablas y no dejarnos llevar, no sería lo adecuado, dejarnos llevar por esa influencia o esa presión mediática. Eso me parece que es un poco el resumen de lo que corresponde en mi parte, ¿no? Bueno, estamos ya unos minutos pasados de la hora. Me cabe nuevamente agradecerles la presencia, Gustavo, Facundo, y la ayuda técnica a Guillermo, y bueno, cerrar esta muy interesante y jugosa conversación. Y si quedó para algún colega o algún asistente una pregunta que no pudimos leer o compartir, lamentamos, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, quiero agradecer a todos y a Guillermo, sobre todo, que nos tuvo muchísima paciencia con los temas técnicos. Muchas gracias a todos también, nuevamente. Muy interesante, muy rica la charla. Y bueno, a disposición en lo que se pueda hacer, mandarán algunos mails, algunos mensajes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos. Sí, en el mismo sentido que Gustavo, agradecerles y a disposición para lo que crean conveniente. Nada, me parece que reflexionar sobre estos temas es lo que se nos viene y me parece que es el camino en nuestro caso, para trabajar y dar vuelta una página. Gracias. Muy bien. Chao, buenas tardes.